vamos a ver rápidamente las propiedades de las integrales o dicho de otra forma, las reglas de integración más básicas que nos permitan resolver integrales indefinidas. Entonces, bueno, la primera regla de integración que se encuentra como la más sencilla es la integral de dx cuando el diferencial contiene exclusivamente a dx y esto es porque la derivada de la función primitiva dio como resultado 1. Aquí hay un 1 que proviene de derivar a esa función primitiva y recuerden que para poder integrar tiene que contener dx, esto es, la expresión debe ser un diferencial. Entonces, si recuerdan, la función que al derivar se da como resultado 1, pues es x. De ahí entonces que esta sea la primera regla de integración. La integral de dx es simplemente x. Y agregamos la constante de integración más c, ya vimos por qué. Entonces, eh, esta regla siempre la vamos a tener muy en cuenta, siempre se va a cumplir. Ojo, no quiere decir que la variable tenga que ser forzosamente x. Podemos utilizar otra letra para representar la variable. Recuerden que comúnmente las letras del final del abecedario son las que se utilizan como variables. Por ejemplo, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, ¿verdad? Son las más usadas como variables. Aquí tenemos el ejemplo, pudiéramos integrar a dz, por lo tanto su integral va a ser z más c. ¿Ok? Esa es la regla más simple que hay. Luego tenemos la regla de la potencia, donde de nuevo aquí pudiera ser cualquier otra letra para representar la variable. Esto aplica para todas las reglas, puede ser una z, puede ser una w, puede ser v, cualquier otra letra que se usa para expresar variables. Pero bueno, la más común es x. Entonces, cuando queremos integrar una x a la n de x, su integral va a ser x a la n más 1 sobre n más 1 más c. ¿Sí? En otro video vemos cómo se utiliza esto así con detenimiento. Nada más aquí hay que tomar muy en cuenta una condición, n debe ser distinto de menos 1. ¿Qué ocurriría si n valiera 1? Pues aquí nos quedaría x elevada a la menos 1 más 1 que nos va a dar 0. X elevada a la 0 entre 0. Eso no tiene solución. Recuerden que dividir entre 0 es indeterminado. Entonces, quiere decir que esta regla no nos funciona cuando n vale exactamente menos 1. Para eso existe otra regla que es la regla logarítmica que la veremos más adelante. Entonces, esta regla es para todos los valores de n, pueden ser enteros o fracción, positivos o negativos, excepto menos 1. Luego tenemos esta otra regla que más que ser una regla es una propiedad de las integrales. Cuando hay una constante dentro de la integral, pues esa constante se puede expresar afuera de la integral. Es decir, si esta k que representa una constante cualquiera estuviese aquí adentro multiplicando el diferencial, pues de igual manera la podemos expresar afuera, es decir, del otro lado del símbolo integral. Esto es porque las constantes que multiplican el diferencial no se integran, por lo tanto están ahí nada más acompañando y se puede decir que nos están estorbando para poder resolver la integral. Entonces la podemos mover hacia el otro lado para indicar que esa constante no se va a integrar, únicamente se va a resolver la integral a partir del símbolo de integración. ¿Y qué va a ocurrir con esa constante? Bueno, ahí se va a quedar y va a multiplicar al resultado de este proceso. Ahora, puede ser que sea aquí un simple dx o puede ser que sea un diferencial que contenga una expresión algebraica de cualquier tipo donde la variable sea x o cualquier otra letra. Recuerden que db, vamos estableciendo este criterio, db representa un diferencial que puede estar en función de x. Sí, pero me refiero a una expresión completa. Por ejemplo, si dijera 3x cuadrada más 1 por dx, eso es el diferencial de b, ¿sí? Entonces, bueno, nada más para tomar en cuenta la diferencia entre dx y db. Dx es exactamente el diferencial de la variable y db puede ser el diferencial de una función, ¿sí? Bueno, entonces ya quedamos que la constante se manda para afuera de la integral. Luego,
Otra propiedad de las integrales cuando queremos integrar una suma o resta, aquí los signos pueden variar en cualquier orden, pueden ser dos, tres o más términos, pueden ser la cantidad de términos puede variar de cualquier manera, pero dos o más términos es necesario encerrarlos dentro de un paréntesis para indicar que ambos se van a integrar. Y lo que nos dice esta propiedad es que las integrales, al igual que en las derivadas, si recuerdan, se van resolviendo de una por una. Entonces esto lo que nos está diciendo es, en lugar de integrar toda la suma o resta, así como está, lo que vamos a hacer es integrar cada uno de los términos por separado respetando sus signos originales de acuerdo a lo que aparezca en la expresión. Y bueno, ¿cómo se resuelve esto? Pues depende que exista aquí. Du, W, dz representan diferenciales en función de la variable x. Como por ejemplo este de aquí, veamos este ejemplo. Estos tres términos están representando a du, a dw, a dz. Recuerden que los signos pueden ser cualquiera. Este de aquí, esta combinación de signos es simplemente un ejemplo. No quiere decir que forzosamente tengan que estar así siempre. El orden y la combinación puede variar de cualquier manera. Aquí lo que nos interesa identificar es que todos ellos están en función de la misma variable, que en este caso es x. Y observen que los tres términos están encerrados en un paréntesis multiplicando al de x, lo que significa que todos ellos forman parte del diferencial. Entonces, aquí, por eso está en azul, aquí en esta primera parte, lo primero que vamos a hacer es aplicar esta propiedad. Vamos a separar cada término con su integral, pero ojo, además con su dx. Lo que hacemos es multiplicar dx por x cúbica y me queda esto de acá. Dx por 5x y me queda esto de aquí. 4 por dx y me queda esto de acá. Pero luego aquí de una vez estamos aplicando esta propiedad, esto que está en amarillo, estamos diciendo, bueno, el 5 y el 4 son constantes, coeficientes que están multiplicando a ese diferencial. Entonces lo que podemos hacer es mandarlos hacia afuera del integral, moverlos al otro lado del símbolo de integración para que no nos estorben a la hora de resolver. Estos dos de aquí, se fijan. Y finalmente, en esta otra parte, bueno, este y estos que están en verde, se van a resolver con la regla de la potencia porque tienen la estructura x elevada a la n por dx, que es esta de aquí. Igual aquí, en este caso n vale 1 positivo, pero sigue teniendo la estructura x a la n de x, ¿cierto? Bueno, entonces estas dos de aquí se van a resolver con la regla de la potencia. Y esta última, que al mandar el 4 por afuera nos quedó simplemente de x, pues vamos a utilizar esta regla de acá. Entonces vamos resolviendo de una por una. Empezamos con esta. Esta es una regla de la potencia. La regla de la potencia dice si tienes una x al cubo de x, pues a esa x la vas a elevar a la 3 más 1 y lo vas a dividir entre ese mismo valor 3 más 1. Entonces aquí en realidad nos va a quedar x a la 4 entre 4. Luego, la siguiente sigue siendo esta misma regla, x a la 1, entonces ahora nos debe quedar aquí, si n vale 1, nos va a quedar x a la 1 más 1 entre 1 más 1, o sea, a la 2 entre 2, que es esta parte de acá. Observen entonces que el 5 se queda ahí multiplicando a esa integración, a ese resultado de la integral. Luego, el 4 también se va a quedar aquí multiplicando al resultado de esta integral que quedamos que nos va a quedar x. Un detalle muy importante, ¿por qué no le agrego aquí más c, más c, más c cada vez que resuelvo una integral? Bueno, ocurre que como no conocemos el valor de esta c y el valor de esta otra y el valor de esta otra, no tiene caso estar poniendo una constante de integración cada vez que resuelvo una de estas integrales porque finalmente se están sumando todas ellas. El valor de una constante que no conozco, más el valor de otra constante que tampoco conozco, más una tercera que menos conozco, pues me da una constante, la suma de esas tres me da otra constante que no conozco. Entonces, esta representa la suma de todas
las que aparecen, las que pondríamos aquí. Entonces no se debe de poner, no se acostumbra a poner un más c cada vez que resuelvo una integral cuando tengo una suma o resta de términos, sino que solamente pongo un solo más c al final de toda la integral que va a representar la suma de todas las constantes que saldrían de cada una de estas integrales. Entonces, bueno, hay que cuidar mucho eso, hay que cuidar también eh, aquí, por ejemplo, este 5 es lo mismo, es correcto si lo hubiéramos escrito aquí arriba en el numerador 5x cuadrada y luego todo dividido entre 2, también es correcto de ambas formas, si lo dejamos acá afuera o si lo ponemos aquí en el numerador, es lo mismo. Y bueno, eh, veamos un segundo ejemplo. Tenemos esta integral. Observen que en este caso la variable es w. ¿Cómo voy a identificar cuál es la variable que voy a integrar si hay muchas letras en una expresión? Porque este dw me va a decir que en este caso la variable de nuestro interés, la variable sobre la que vamos a integrar es esta, en este caso w. Entonces, bueno, lo primero que debo de hacer es separar cada uno de estos términos de acuerdo a la propiedad. Voy a separarlos. Este término le voy a poner su símbolo integral y lo voy a multiplicar por dx, luego este y luego este. Y observen que los signos los debo respetar según están en la expresión original. Queda de esta manera. Aquí además pi, b y c son coeficientes que puedo echar para fuera de la integral, como en este caso, aquí la menos b también se va para afuera y esta c también se va para afuera. No se vayan a rebujar con esta c y con el más c que agregamos como constante de integración. Esta es una constante que ya estaba aquí en la expresión que vamos a integrar y en este caso está como coeficiente multiplicando al dw. Y otra cosa es el más c que vamos a agregar después de terminar la integración. ¿Sí? Entonces, bueno, una vez que ya tenemos así separado, ya podemos resolver esa integral. Este de aquí se resuelve con regla de la potencia, este también, y este es con la primera regla. Nos queda, por lo tanto, de esta manera. Le podemos llamar f mayúscula de w a la expresión que obtenemos ya después de haber terminado el proceso de integración. Y aquí aparece la forma en la que les mencionaba. Podríamos haber dejado pi afuera de la fracción, multiplicando a w cúbica sobre 3, o lo podemos dejar así, arriba del numerador. Digo, en el numerador, arriba del 3. Igual está menos b, en este caso está en el numerador, arriba del 2, pero también se pudo haber quedado acá afuera, como se había quedado acá el 5 en esta parte. Son dos formas de expresarlo y ambas son correctas, ¿de acuerdo? Y aquí está lo que les mencionaba, esta c pertenece a esta integral y este más c es el que agrego al final como la constante de integración. Y bueno, eso es todo. Espero que les sea de utilidad este video. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.